Y bienvenidos a este espacio donde la salud y el bienestar, el entrenamiento y el crecimiento personal se dan citas, se juntan para llegar a tu pantalla. Yo soy Puro Suárez y te invito a tomar lápiz y papel como corresponde, porque aquí no vinimos a entretener, aquí vinimos a transformar. Y señores, les damos gracias primero a Dios, ¿verdad? Luego a nuestro equipo de producción aquí que nos da más tiempo del de la cuenta para nosotros grabar y presentar invitados y hacer lo que nosotros queramos, pero también a la Asociación Iberoamericana de Medicina Funcional y Salud Integrativa, quien con su apoyo nos honra en cada sesión aquí. Y hablando de medicina integrativa, señores, hablando de medicina integrativa, yo tengo aquí un invitado de honor, un invitado que ustedes van a disfrutar en este y en el próximo contenido del próximo episodio con él, que nos va a explicar muchas cosas que ahora no sabemos interpretar. Por ejemplo, en el área de la salud, todo el mundo ha utilizado la palabra hormona, todo el mundo ha ventilado la palabra hormona, el resultado hormonal de tal o cual cosa, y muchos, no eruditos, pero muchos ya sabemos interpretar que a falta de tal o cual hormona, pues el resultado de mi físico, de mi organismo y de mi respuesta en el entrenamiento, pues se compromete. Si mi sueño no es profundo y reparador, también tiene que ver con ciertas hormonas que pues se están comprometiendo, ralentizando. Todo eso nos lo va a explicar aquí nuestro querido amigo, el doctor Sadam Peña, quien es hormonólogo y tiene también vasta experiencia en muchos escenarios de la salud integrativa. Sadam, hermano querido, tú no sabes el honor que a mí me da tenerte por aquí, hermano. Hermano, para mí es más todavía un privilegio, muy agradecido de la invitación, sobre todo este espacio, que pido a Dios que siga bendiciendo, siga dándote oportunidades para poder llevar esa información que la gente necesita, para que de forma práctica, bien sencilla, usted pueda entender lo que significa tener salud, cómo cuidarla y también qué significa hablar de todo este tema de longevidad, hormonas, entre otros muchos temas que podemos durar prácticamente una semana. Una semana hablando. O una semana. Entero. Yo tragué preguntas porque yo sé que es lo que la gente entiende que dentro de la base de la curiosidad, y tú obviamente como siempre tus exposiciones, porque tienes intervenciones muy frecuentes en los medios de comunicación, pero antes de entrar en hormonas, sabes que a mí me gusta también que la gente conozca un poco también de la persona, de qué motiva a Sadam Peña, que hoy es el médico de muchas familias, que hoy es el médico de muchas personas que han visto y han vivido, han evidenciado un cambio de vida a través de tus conocidos, para la redundancia, conocimiento y de los recursos que ofrece. Pero antes de eso, sinceramente, tú me puedes decir, no, porque los doctores ganan mucho cuarto, no hay problema. ¿Qué hace que Sadam diga, mami, papi, yo quiero estudiar medicina? Mira, todo empezó con mi madre, quien es médico, y yo siempre iba con ella a pasar las visitas, siempre la veía fajada trabajando, una mujer muy trabajadora, y yo siempre supe desde adolescente que a mí me gustaba servir. O sea, servir esta vocación de servicio. De servicio. Todavía no lo habías asociado al rubro, ¿no? Exacto. Entonces ya, vamos a decir que a final del bachillerato, sí, ahí decido, vamos, que va a ser medicina. Porque entiendo que había una necesidad, primero, de médicos comprometidos con ese don del servicio, ese don de humanismo, y también porque me permitía, efectivamente, llevar a cabo mi propósito, que es ese, de servir en la forma en que sea necesario. O sea, tú vas a mi consultorio y si yo tengo que irte a abrir la puerta, si tengo que irte a buscar al carro, si tengo que cargarte la cartera, yo lo voy a hacer. Porque cualquier cosa que sea necesaria y que tú necesites y que yo pueda resolverla, créeme, cuenta con eso. Entonces la medicina me permite, y sobre todo la medicina funcional, que me ha gustado mucho, y la parte de hormonología, me permite aumentar la calidad de vida de mis pacientes y también de servirles en distintos aspectos y resolver distintos problemas que vamos a estar detallando a lo largo del programa. Totalmente. Mira, tú me abriste una cajita de Pandora y yo voy a ser claro contigo, tú somos amigos. Y sí, yo sé de personas que van a tu consulta y se pasan tiempo contigo. Tú eres un tipo chévere, se dan un tipo de una vibra increíble, pero este no es el caso. Tú tratas de conocer en lo que ustedes le llaman la anamnesis, ¿no? El levantamiento de información. Y está documentado por ahí que tú te tomas tu tiempo con el paciente. ¿Por qué eso? Y te voy a ser honesto, ¿por qué no es
dentro de lo que nosotros que visitamos los médicos cuando éramos chiquitos, cuando nos enfermábamos, quizás no es lo normal durar tan poco tiempo conocer. ¿Es necesario o es algo de tu preferencia también? Para mí es fundamental, o sea, desde el momento que usted entra por la puerta, como si tú haces contacto visual o no, si tú tienes la mirada hacia abajo, si tienes los hombros caídos, cómo caminas, el tono de tu voz, los gestos que hace, toda esa comunicación no verbal al final te dice más que lo que el paciente te está diciendo, porque si lo preguntas a una paciente, ¿cómo te sientes? Y el paciente, bien, pero no es capaz de hacer contacto visual conmigo. Entonces ahí hay temas emocionales que deben ser resueltos. Entonces yo le doy mucho énfasis a la parte emocional del ser humano, porque esa gestión emocional, si no es saludable, por más medicamentos, dietas, ejercicio, tú vas a volver al mismo punto porque vas a seguir resolviendo las emociones con alimentos, con bebida en exceso, con no dormir, irte de fiesta y buscar en la calle lo que tú no tienes dentro de ti. Correcto. Y fíjate que hasta más importante, como hablábamos fuera de micrófono, Sadam, que la misma parte cuantitativa, donde sabemos el porcentaje de grasa, tú como médico, cuáles son otros parámetros que te dan información, masa muscular, en relación al... todas esas cosas sí están bien, pero ¿cuál es el organigrama de tu día a día? ¿Se puede mejorar esa gestión que a veces es muy pobre del estrés? Entonces, ahí viene la primera pregunta que te quiero básicamente hacer, Sadam, ya como hormonólogo y persona que trabaja mucho con ese equilibrio hormonal de las personas. Cuando las personas oyen de hormonas, piensan casi inmediatamente, estoy hablando de la totalidad, piensan inmediatamente bueno, que está asociado a un tratamiento para el cáncer de mama o un tratamiento para el cáncer de próstata. ¿Qué tan importante en la vida de un ser humano normal, de una población general, son las hormonas? ¿Y de qué se trata eso? Hay que entender que las hormonas es lo que permite a tu cuerpo, a todos los órganos, comunicarse entre sí. O sea, todas las células que tú tienes en tu cuerpo producen una hormona que va a otra célula y produce un efecto. Cuando tenemos, ya sea una deficiencia de la síntesis o producción, o tenemos una deficiencia a nivel de receptores en la célula donde va a hacer efecto esa hormona, entonces van a producir un sinnúmero de síntomas que es muy variado, pero las hormonas son fundamentales para la salud. Y cada día lo estamos viendo porque cuando tú recibes un paciente que tiene un desbalance hormonal, vamos a poner el caso más fácil y práctico de explicar, la menopausia en caso de las mujeres o la andropausia en el caso de los hombres que ya luego de cierta edad las hormonas bajan su producción y en algunos casos sí produce síntomas. Entonces, cuando tú haces el reemplazo hormonal, que le pone lo que el paciente necesita de forma precisa y se le da un seguimiento médico y tú ves la respuesta en cuanto a la calidad de vida, tú dices, wow, realmente las hormonas son más importantes que lo que normalmente o la importancia que le damos normalmente en consulta, inclusive en los chequeos anuales que se hacen los pacientes en centros médicos que tienen esos planes de chequeos completos ejecutivos, no está hacerle una testosterona total, una testosterona libre a la mujer o al hombre, inclusive medir los niveles de PSA, ver la próstata, sino si al final, si tu azúcar está bien, tu colesterol está bien y tu hígado está bien, supuestamente tú tienes salud, pero hay personas que tienen esas tres cosas bien y tienen una sintomatología que no dan respuesta y puede ser un desbalance hormonal. Entonces, yo creo que si vamos a hablar de salud, no podemos separarlo de un óptimo balance hormonal. Tú sabes que siempre se dice, ya es bien sabido, y de alguna forma conocemos que, por ejemplo, la alimentación no es más que, bueno, que lo que pones en el plato de comida, pero no es más que, y fuera de algo que te quite el hambre y que te sacia, es información también. Así es. Puede, del 1 al 10, ¿de qué estamos hablando cuando decimos qué tanta importancia tú le das a la comida para mejorar, fuera de ya de esas terapias hormonales que vamos a hablar un poquito más adelante, a la comida como método de información? Yo no hago reemplazo hormonal en paciente que no quiera cambiar su alimentación. Excelente, buen punto. ¿Por qué? Buen punto. Porque al final, si esa hormona que yo estoy poniendo encuentra una célula en estrés oxidativo, es decir, produciendo, para que usted lo pueda entender, chatarra, produciendo enfermedades, inflamación, lamentablemente,
esa hormona lo único que va a causar es efectos secundarios. O sea, Sadán, que mira, qué interesante que tú lo plantees así, porque cualquier reemplazo, que no tiene que ser testosterona, puede ser progesterona, puede ser cualquier cosa, que tú le suministres, y ahí me gustó la palabra integrativo y funcional que me dijiste ahorita ya de ti como médico, porque al final es ese resultado de muchos escenarios juntos. Entonces, si tú colocas un reemplazo y ese reemplazo no, esa sustancia a través de vía pellets o vía lo que sea, no encuentra un ambiente celular óptimo, lamentablemente usted no va a ver efecto y si lo ve va a ser por muy corto tiempo. Entonces, es importante que el paciente, antes de pensar en hacer un reemplazo hormonal, debe pensar mejor en cómo estoy a nivel celular. Porque si esos receptores están alterados, entonces ahí entra el tema del cáncer, entra el tema de la aromatización, que se da mucho más frecuente en pacientes que no tienen disciplina en su estilo de vida. Correctamente. Okay. Por ejemplo, el caso del alcohol. Pero tú hablabas, por ejemplo, de cuando incluso, no quiero ser muy técnico en esta conversación, queremos decir todo de forma digerible, pero está hablando también de cuando ciertas hormonas no hacen el trabajo, es porque esos receptores a los que se unen una hormona, podemos mencionar quizás el caso, ya que es más común en tus consultas seguro, metabólico. Ese metabolismo del azúcar, que tiene que ver con que la insulina haga su trabajo o no. Hay una parte previa en la que Sadán cree en lo que se llama nutracéutica o ese apoyo de suplementos, para darlo así. ¿Cómo te manejas con eso y cuál es la sugerencia? Igualmente, o sea, luego que ya vemos tus analíticas y entendemos dónde está el problema, porque no todo el mundo que tiene, por ejemplo, una diabetes, correcto, va a tener tal vez el problema a nivel del receptor. Puede ser en la producción, como pasa en un tipo de diabetes, puede ser en el receptor o puede ser en la calidad de la insulina que está produciendo su páncreas. Entonces, primero es identificar dónde está el fallo, en qué paso del vía. Y en base a eso, entonces, diseñar la suplementación. Porque, por ejemplo, yo pudiera tener una infertilidad, o sea, incapacidad de quedar embarazada en el caso de la mujer o de embarazar en caso del hombre por un tumor a nivel hipoficiario que puede causar. Puede ser benigno, pero al final está evitando. Está evitando una producción de una hormona importante que va al testículo y hace que usted produzca un semen de calidad. En cambio, puedo tener un problema circulatorio a nivel testicular y eso puede comprometerse. Yo creo que el primer paso siempre es evaluar. Y luego que evaluamos, entonces diseñar la alimentación, que es la base. Yo se lo digo claro a los pacientes. Digo, mira, si tú no haces la alimentación, ni la suplementación, ni el reemplazo hormonal, ni cualquier otro tratamiento o herramienta terapéutica que utilicemos va a surtir efecto. Correcto. Porque al final ese suplemento va a entrar, va a encontrar una célula, vamos a decirlo en términos llanos, llena de empanada, alcohol, noches de fiesta sin control, sin hacer ni una onza de ejercicio. Y obviamente, ¿cómo va a responder? De la misma forma, produciendo más chatarra y efectos secundarios. Totalmente. Eso me recuerda mucho con el tema, que es otra invitación, que es externo, con el famoso tema del colesterol, que podemos hablar por 3 años. Nadie se sienta a evaluar la calidad de ese colesterol. Sí. Eso es uno de los vivos ejemplos que pones. Sí, y algo que yo aprovecho en mi consulta es educar al paciente. Una de las cosas que más asombra a los pacientes que van a mi consulta es, doctor, a mí nunca me habían explicado eso. Y digo, pero al final, si tú, que tienes la condición, no entiendes qué tienes, por qué lo tienes y qué hay que hacer para cambiarlo, por más medicamento o tratamiento que yo te ponga, si tú no entiendes el por qué, tú no vas a cambiar. Totalmente. El abordaje va a ser paliativo. Exacto. Porque al final no estás atendiendo una consecuencia y a veces quizás muy bien, a través quizás de recetar. Pero al final la causa, ¿cuál es? Que es más difícil también. El abordaje es un poquito más lento, más de seguimiento, pero más satisfactorio. ¿Sabes? Claro, y que también yo lo explico muy claro. Yo soy un médico de procesos. A mí no me interesa realmente que el paciente vaya a mi consulta y que su vida cambie al otro día. No, me interesa que poco a poco vayas haciendo esos cambios. Correctamente. Y que lo puedas sostener en el tiempo de forma de que, ya sea que tú sigas conmigo o sin mí, tú te mantengas en un estado de salud pleno y puedas disfrutar tu vida los años que Dios diga que tú vas a vivir. Totalmente. Te felicito por eso, no pierdo la oportunidad de hacerlo, por ese tipo de abordaje, porque yo entiendo que la medicina debe correr por esa única vía.
Es una responsabilidad muy noble que ustedes tienen y los recursos que ustedes tienen, pues, que no se acaban, porque entiendo y lo hablo por ti, que eres amigo, y sé que nunca terminas de aprender. Siempre ibas asistiendo a congresos, tu educación continua a través de los libros y obviamente un sinfín de simposios, etcétera, que van a ir complementando. Quizás en medicina tú podías decir, Saddam, que lo que ayer, hace quizás 15 años, era mitad verdad, hoy vamos a tratarlo de otra forma. Mira, y eso es algo que también me gusta de la medicina, lo retador que es tú poder entender la complejidad del cuerpo humano. Ok, O sea, ok, te creo. Exactamente. Inclusive, cuando tú tienes pacientes que responden fuera de la lógica, esos son los pacientes que más te emocionan, porque entonces tú tienes que fajarte a seguir leyendo. Y cada vez que tú haces una formación que lees, lo único que sabes es que prácticamente es muy poco lo que uno sabe, aún sabiendo mucho, entre comillas. Claro, y habiendo mejorado muchas vidas, pero aún todavía quedan muchas cosas. Sam, ahorita mencionaste algo, se me quedó en la cabeza. Puede ser, se ven tus consultas pacientes que quizás a través de una analítica bien completa, un perfil de analítica de todo, pues realmente no den al traste con con lo que están somatizando, con los síntomas. Sí, pasa. Sí, pasa. Y ahí entra entonces la esfera emocional. O sea, tu personalidad, tu gestión del estrés, tu gestión emocional va a depender la sintomatología. Vemos en esos pacientes que tienen una mala gestión del estrés y se cogen todo muy personal, muy a pecho. Sí. Porque tampoco hay que ser responsable. Ese no es mi mensaje en el día de hoy. Hay que Sí, ser cuidado con responsable. eso. Hay que ser responsable. Ok, si usted debe, pague. Si usted tiene un horario, cúmplalo, etc. Pero el modo en que el ser humano se está desviviendo por atesorar dinero, bienes materiales, aparentar algo que usted todavía no es, le está costando su salud. Y es demasiado caro porque la salud es como un prestamista informal. Prestamista informal te dice que sí, que te va a prestar los cuartos. Sí. Pero Están ahí, tú lo coges. la tasa de interés es de un 30, un 40 y Dios sabe cuánto por ciento más. Asimismo es la salud. Y el tema es que con el prestamista usted puede resolverlo porque usted puede buscar el dinero y pagárselo. Pero cuando usted pierde la salud y te cobra con intereses, recuperarla toma mucho y a veces toda la vida para recuperarla. Totalmente. Y más si tú haces caso omiso de cosas que tú dijiste ahorita, de muchas cosas que mencionaste, la diabetes que antesala también una prediabetes y varias cosas que en un momento se pueden corregir. Y yo entiendo que esa es la labor también fundamental de ustedes que están haciendo también una labor como tú, comunicativa, reeducativa. Claro. Porque es que la salud al final no es responsabilidad de, como lo pensábamos antes, pero de mi generación, la salud recae sobre el médico y de cierta forma se pensaba que yo tengo que tener dinero para cuando yo comience a enfermarme, porque enfermarse o caer en una hipertensión era normal a los 40 años. Ya, ese tipo de cosas, Adán, cuando tú vas cumpliendo edades, tú eres de los que cree que tú te preparas a los 50, a los 40. O sea, tú eres de los que cree que la salud, que la edad, pues esas condiciones no dependen de la edad. ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo lo veo desde el siguiente punto de vista. Al final yo no hago nada preocupándome, como muchas personas, de si voy a tener diabetes, que déjame hacerme un test genético para ver si yo tengo... Sí, que mi familia tuvo tal. Y se generan un estrés inmenso en la vida que al final le termina causando esa enfermedad. Paradójicamente. A mí me gusta más el enfoque, vamos a ocuparnos de eliminar todos los factores de riesgo que ahora mismo tú tienes en tu estilo de vida que pudieran llevarte a desarrollar cualquier enfermedad. Dígase mala alimentación, dígase que no tienes un buen hábito del sueño, dígase que no tienes buena gestión emocional, dígase que no haces ejercicio. O sea, vamos a ocuparnos de eso diariamente por el resto de tu vida. Y sin importar la edad que tú tengas, tú, Dios mediante, te vas a sentir bien y vas a tener calidad de vida y las probabilidades de que desarrolle alguna enfermedad es muy mínima. Nunca va a ser cero, porque hay cosas, como bien decíamos, del cuerpo que no vamos a entender todavía y que no entendemos. Entonces hay cosas que no podemos controlar. Por eso usted ve que una gente que aparentemente come bien, entrena, le puede dar un infarto. Sí, claro. O inclusive le puede desarrollar un cáncer, porque que nunca las probabilidades son cero. Ahora bien,
las probabilidades de que lo desarrolle son mínimas y si lo desarrolla, su calidad de vida en el proceso de esa enfermedad es mucho mejor comparado a una persona que tendría un estilo de vida chatarra en todo el sentido de la palabra. Precisamente atendiendo la prevención. Y tú me acordaste a lo que decía Eckhart Tolle en su libro The Power of Now. Decía, estrés es being here, wanting to be there. Estar aquí, queriendo estar allá. Nunca estamos, de alguna manera, en el momento presente. Y siempre nos preocupamos cuando lo único que podemos hacer es ocuparnos. En ese sentido, hormonalmente, ¿qué tanto en tus consultas tú puedes decir, Saddam, que el estrés que vivimos ahora, lo que pues nacimos, crecimos y vivimos ya como adultos en metrópolis, y todo ese estrés y esa competitividad que tenemos, ¿qué porcentaje tú le das a eso? ¿Cómo eso ha influido en materia estadística a muchos escenarios de temas incluso oncológicos, patologías metabólicas y cosas que ese elemento? Mira, te voy a poner el ejemplo del hombre, que el hombre es muy primitivo en cuanto a sus instintos y, por ejemplo, la esfera sexual siempre es algo presente para nosotros, o sea, nunca tenemos problemas con eso. Y es increíble cómo en situaciones estresantes, pues el trabajo, algún tema de que no estás produciendo lo suficiente y tienes mucha deuda, cómo eso hace que ni el hombre quiera tener intimidad con su pareja. Claro. Entonces eso te habla hasta qué punto el estrés suprime la esfera sexual, dígase estrógeno, progesterona, testosterona, y también de qué forma altera cómo tu cuerpo metaboliza la grasa, porque en situaciones de estrés el cuerpo va inteligentemente a decir, bueno, yo no sé si es una guerra, si es un perro que me está persiguiendo, si es un cocodrilo, pero yo necesito de dónde alimentarme. Entonces, y tengo que cuidar esa reserva de energía. Exacto. Entonces, por eso es que se le forma esa barriguita. Totalmente. O las llantas o los michelines, como le decimos en buen dominicano, en los laterales. Y eso es una respuesta a un entorno o a un estilo de vida estresante. Que muchas ya es de sobre evidenciado que la grasa visceral en el hombre es un marcador de problemas y patologías cardiovasculares. Exactamente. Y tiene que ver también con la baja testosterona. Exacto. Entonces, al final del día, tú pudieras decir que la testosterona, hablando ya concretamente en el hombre, es una especie de hormona de lujo. Te lo digo porque, mira, necesariamente ya los pocos campos, que yo soy de campo, por lo menos mis abuelos, me encanta el campo, y Saddam, que ya los campos no son campos, porque hay Mayipeti pasó en los campos, en los parques y la cosa, pero los campos, tú ves todavía hombres, te lo digo porque lo he visto, hombres de 88 años, con niños de 2 y 3, hablando de la calidad del esperma, etcétera, pero con una condición física que te bajan de una mate coco como un bombero. ¿Sí? Y es increíble. Que ni uno entrenando pesas vaya a hacer eso, no puede. Y llevándole 40 años menos. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, lo asocias con que sí, quizás influye también el mecanismo, pero ahora, yo te pregunto esto, y ya de entrada una última parte, dirán, doctor Saddam, pero entonces no nos podemos ir para el campo, porque yo produzco aquí, yo tengo mis hijos en el colegio aquí. ¿Qué es una sentencia realmente ya el no poder manejar tantos niveles de estrés? ¿O se puede hacer algo? Mira, se puede hacer cosas. Por ejemplo, la persona del campo tiene un estilo de vida sencillo. La persona del campo ni se preocupa por qué va a comer, ni qué se va a poner. Mientras tenga su trabajo, está todo bien, etc. Pero ¿qué pasa con la persona que viene a la ciudad? Y ahí entra algo fuera de lo que son temas religiosos. Ahí entra quién es tu Dios en tu vida. Entonces, eso quiere decir, si tu Dios son los bienes materiales, si tu Dios es el dinero, si tu Dios es el poder, el éxito, el orgullo, tú vas a buscar esas cosas al precio que sea necesario. Y hoy tenemos mucha gente pagando un precio demasiado alto para recibir un salario que luego tienen que invertir en su salario. Correcto. Entonces, ese enfoque, qué buen mensaje. Volviendo y diciendo, sacando la religión de lado. O sea, aquí estamos hablando de una relación auténtica y de una total dependencia de Dios y de que tú confías en que Él va a proveer porque Él sabe lo que tú necesitas. O sea, antes de usted hacer su oración en cualquier momento del día y tú le dices, Dios, yo quiero un Ferrari, hace rato ya Dios sabe que el Ferrari está en tu corazón. Si Él no te lo ha dado en este momento es porque todavía no corresponde. Entonces, a nosotros nos cuesta entender eso, esperar el tiempo y respetar los procesos. Entonces, hoy en día los muchachos se gradúan
de finanzas, cualquier cosa, y ya quieren entrar a una empresa y ocupar un cargo directivo sin experiencia. Sí, sin ocupar ese proceso que lo que hace es hacerte crecer. Exacto. Para el desempeño. Exacto. Entonces, mucha gente está atrás del dinero, mucha gente está atrás de ser el que más gasta en la discoteca, el que más carro tiene, pero el principal carro que usted debe cuidar es su cuerpo. Ahora, hay que hacer un trabajo interior, Saddam, porque Sí, a veces, por ejemplo, el Internet y toda la tecnología vino para maravillarnos la vida y hacer cosas en un corto tiempo. Pero también, yo siempre digo, le digo a mis amigos comunes que tenemos, que el cerebro es como un recipiente, una caja. En una caja tú puedes echar libros, o en una caja tú lo puedes echar basura también. Entonces, si esa parte mediática donde yo veo a Saddam, que está haciendo más consultas que yo, donde yo veo a Saddam, que se compró y cambió el carro, yo no tengo la habilidad de interpretarlo en un ambiente de gratitud, mínimamente, por decirlo algo, y no me afecta negativamente. Y yo creo que eso está pasando mucho en esta sociedad. Sí, 100%. Básicamente. Y está pasando también con el tema de que todo el mundo quiere emprender. Hay que entender algo. Claro. O sea, aunque de un momento a otro, por la emoción que te da emprender algún negocio, no todos estamos hechos para ser cabeza. Es Esto es algo difícil de entender. Es algo difícil de entender, de tú saber, bueno, yo no estoy hecho para ser cabeza, yo necesito ser empleado, este es el propósito que Dios tiene para mi vida, lo respeto y te va mejor que cuando tú eres cabeza, entonces estás forrado de estrés, no lo sabes manejar y entonces un infarto o un ACV y entonces explota como una y la vida te enseña de esa forma. Claro. Porque es así. Claro. Saben, hermano mío, tú sabes que esto es la continuidad del próximo episodio que viene contigo y con mucho más información de la que hemos dado antes en este episodio y que mucha gente está diciendo, wow. O sea que vamos a pararlo aquí. Te agradezco de antemano. Te pregunto también dónde pueden conseguir a Saddam Peña, tu consultorio, número de contacto, etcétera. Bueno, el número de contacto es 829-284-4643 y en las redes como @dr.saddam con doble D y M al final, .pena. Entonces, estamos a la orden para servirle y sí contesto por WhatsApp y trabajamos por cita. No hay tiempo de espera ni tampoco tiempo de finalización. Lo que tú necesites, estamos para ti y placer de servir. Señores, eso es premium lo de Saddam. Y no es mentira, ¿eh? Anoten esos números, contacten a Saddam para cualquier tema que tenga que ver con su salud, sobre todo en materia de prevención. Estamos aquí gracias a la Asociación Iberoamericana de Medicina Funcional y Salud Integrativa. Esto fue Cultura Purística. Señores, dejen sus comentarios. Saddam también responde por ahí. Dejen su comentario, cualquier pregunta, que luego lo tendremos para otras entregas contestando dichas preguntas. Bye bye. Hasta la próxima.